Bien, estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Responsabilidad Civil organizado por Lawyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora Isabel Tello, que nos va a exponer el tema de la responsabilidad civil en el proceso penal. La doctora Isabel Tello es asociada del estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogados, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla y en cumplimiento normativo de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, visiting scholar en la Universidad de Girona y la Università Católica del Sacro Cuore de Milán. Es autora de la columna Criminal Law del portal jurídico Enfoque Derecho y es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Temis. Estimada doctora, a nombre de Lawyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de responsabilidad civil. Estamos muy agradecidos y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias, Biloyer, por la gentil invitación para poder conversar, darnos un espacio para poder conversar acerca de la reparación civil en el proceso penal peruano. Mi nombre es Isabel Tello, soy abogada especialista en Derecho Penal y el día de hoy tengo el honor de poder compartir con ustedes algunas aproximaciones sobre la reparación civil en el proceso penal peruano. Si bien es cierto, el derecho civil es una rama distinta al derecho penal, estas dos ramas convergen en el proceso penal peruano debido a la acumulación de pretensiones, que es un tema bastante discutido en los últimos años debido a las inconsistencias que tienen los operadores de justicia al momento de resolver conflictos y emitir pronunciamientos sobre la reparación civil en el proceso penal peruano. Bueno, primero vamos a comenzar señalando una breve definición sobre la reparación civil. En sentido estricto, la reparación civil en el proceso penal supone la atribución de responsabilidad civil a un agente, persona natural o jurídica, por haber desplegado una conducta contraria a ley, ¿no? Esto por responsabilidad civil directa. O encontrarse vinculada a un tercero que ha realizado una conducta contraria a ley, en este caso responsabilidad vicaria. Ambas conductas deben haber provocado la producción de una lesión patrimonial o extrapatrimonial. Como podemos ver, a partir de la definición se diferencia entre responsabilidad civil directa y responsabilidad civil indirecta o responsabilidad civil vicaria, ¿no? Entonces, el fundamento de la reparación civil va a ser la provocación de un daño que puede ser materializado en una lesión patrimonial o extrapatrimonial. ¿Qué comprende esta reparación civil? Esta reparación civil exige la restitución del bien, en el caso de que no sea posible el pago de su valor, y la indemnización de daños y perjuicios. Dentro de estos daños y perjuicios está el lucro cesante y el daño emergente, y el daño moral, conforme lo establece el artículo 93 del Código Penal. Así, existen dos categorías de daño patrimonial y daño extrapatrimonial. En el proceso penal, como veremos a continuación, nos circunscribimos al daño patrimonial, responsabilidad civil por daño extrapatrimonial. La responsabilidad civil tiene diversos presupuestos que se exigen para atribuir el pago de una reparación civil a un sujeto determinado, ¿no? En este caso son cuatro presupuestos: la acción dañosa, que viene a ser la acción u omisión que es contraria a ley y que provoca un daño. El daño es considerado una lesión de un interés jurídicamente reconocido que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Es la afectación a un interés patrimonial o no patrimonial. En el caso de interés patrimonial, de carácter patrimonial, tenemos el daño emergente y el lucro cesante, y cuando hablamos de daño extrapatrimonial, el daño moral y el daño a la persona, ¿no? Cuando hablamos de daño emergente, hablamos de la extracción de una utilidad preexistente del patrimonio del sujeto, por ejemplo, los gastos médicos, por ejemplo, los gastos de hospitalización en los que haya de incurrir como producto de un accidente. En el caso del lucro cesante, hablamos de una pérdida de utilidad previamente inexistente que el sujeto hubiese podido conseguir de no haberse verificado el daño, ¿no? Por ejemplo, el salario que no pudo percibir por
incapacidad laboral, ¿no? O el incremento en el patrimonio de no haberse producido la incapacidad laboral. Luego tenemos el nexo causal, que básicamente es la exigencia de que la causa sea capaz y adecuada de producir el resultado, ¿no? En este caso, el daño. Debe haber una vinculación de causalidad adecuada entre la acción o omisión y el daño resarcido. Finalmente, el factor atribución, que es el título por el cual yo atribuyo responsabilidad civil a un sujeto determinado, que puede ser de dos tipos. Si es objetivo, dolo o culpa, y si es objetivo, la adecuación de la acción para causar el daño hasta los criterios de distribución eficiente del riesgo, ¿no? Siguiente, por favor. Hemos hablado hasta el momento de cuál es la definición de la reparación civil, qué cosa es lo que exige, cuáles son las categorías existentes y sus presupuestos. Esto está vigente tanto en el derecho civil como en el derecho penal. Sin embargo, cuando ya nos circunscribimos en la responsabilidad civil en el proceso penal, vamos a advertir algunos cambios importantes, ¿no? En principio, cuando hablamos de responsabilidad civil en el proceso penal, solamente nos circunscribimos a responsabilidad extracontractual, es decir, entre el sujeto que provoca el daño y el sujeto que recibe en el cual ha recaído el daño, no existe un vínculo preexistente, sino que este vínculo se configura a partir de la realización de una conducta dañosa, ¿no? Que causa este perjuicio, este injusto a otro sujeto. No hay vínculo previo entre otras partes, sino que este se da con ocasión a la realización de la acción u omisión dañosa que provoca el menoscabo en la víctima, ¿no? Entonces, luego tenemos que la responsabilidad civil en el proceso penal nace de una acumulación obligatoria de la pretensión penal y la pretensión civil en un solo proceso, en este caso en el proceso penal. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, evidentemente evitar sentencias contradictorias, economía procesal, ahorro de tiempo y de costos del proceso para emitir un pronunciamiento en un solo caso, y la conexidad heterogénea de las pretensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas pretensiones, tanto civil como la penal, se originan del hecho delictuoso, ¿no? Del hecho que ha provocado el daño, que viene siendo discutido en este caso. Ahora, esta responsabilidad civil, si bien es cierto, va a ser discutida dentro de un proceso penal, las normas que la regulan siempre van a ser las establecidas en el Código Civil. Entonces, en un proceso penal se va a discutir tanto la sanción penal como la reparación civil. La sanción penal estará delimitada por el Código Penal y el Código Procesal Penal, mientras la atribución de responsabilidad civil será establecido por las normas del Código Civil, ¿no? Esto tiene como base normativa el artículo 101 del Código Penal y los acuerdos plenarios 6/2006 y 4/2019, párrafo 23. ¿Cuál es el problema? Este no es eh, el objeto de la ponencia del día de hoy. Sin embargo, yo sí quiero puntualizar en algunos problemas que existen respecto a la acumulación de la pretensión penal y la pretensión civil en el proceso penal. La acción civil siempre es una acción civil ex daño y no ex delito. ¿Qué quiere decir esto? Que el fundamento no es el delito, sino es el daño provocado en un sujeto, ¿no? Y esto se evidencia de la propia naturaleza de la acción civil, que siempre es autónoma de la pretensión penal, formándose dos objetos independientes en el proceso penal, el objeto civil y el objeto penal. ¿Y cómo se materializa o cómo se evidencia esta autonomía de la pretensión civil en el proceso penal? En el fundamento. El fundamento no es el delito, no es la realización de una conducta delictiva, sino es la provocación del daño con ocasión a la realización de esa conducta delictiva. Otra evidencia de esta autonomía es el interés jurídicamente tutelado. El interés jurídicamente tutelado para la reparación civil es el menoscabo patrimonial en la víctima, ¿no? Son la afectación en sus intereses patrimoniales. Y esto es diferente al interés jurídicamente tutelado por el derecho penal. Por ejemplo, en un caso de lesiones,
no va a ser el menoscabo patrimonial de la víctima, por ejemplo, sino una afectación a su integridad como bien jurídico protegido por el derecho penal. En los fines también se evidencia esta autonomía porque la reparación civil busca reparar el daño, restablecer a la situación interior, restituir lo que se ha dañado o pagar la suma que corresponda a ese daño, más la indemnización de daños y perjuicios. Entonces, reparar el daño y restablecer a la situación anterior. En el derecho penal no, en el derecho penal no busca restablecer nada, sino es una mirada hacia adelante, es una mirada que busca prevenir la comisión de delitos en el futuro. Otro fundamento que evidencia la autonomía de la pretensión penal y la pretensión civil son los criterios de imputación. Para poder determinar la reparación civil, es necesario tener en claro los requisitos de tipicidad del delito. Evidentemente no. Para el derecho penal se requiere la tipicidad, ¿no? Evaluar que los hechos se subsuman en un determinado tipo penal y dar la posibilidad de atribuir este hecho a un determinado sujeto. En civil no interesa estas cuestiones de tipicidad. ¿Por qué? Porque incluso en casos donde se declara la absolución del imputado o se sobresee la causa, también es posible imponer un pago de una reparación civil si se determina la provocación de daños, ¿no? Esto tiene como base normativa el artículo 12 del Código Procesal Penal y el Acuerdo Plenario 4/2019, Fundamento Jurídico 30. Otro elemento que evidencia esta autonomía en los criterios de imputación es el dolo y la culpa, porque eso nos exige para determinar la responsabilidad civil. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la responsabilidad civil vicaria, en la cual no interesa estos factores de dolo o culpa porque el sujeto responde por un hecho ajeno, un hecho ajeno realizado por un tercero al cual se encuentra vinculado, donde no media determinar si esta persona, este tercero civilmente responsable, en el caso del proceso penal, actuó con dolo o culpa. También la valoración probatoria evidencia esta autonomía entre las pretensiones. En el derecho penal solo existe condena si existe bajo el principio de más allá de toda duda razonable. En cambio, en el derecho civil existe la posibilidad de invertir incluso la carga de la prueba y el umbral requerido para establecer la responsabilidad es menos grave, es menos fuerte. Otros supuestos que evidencian la autonomía de la pretensión penal y la pretensión civil son determinados supuestos que tienen que ver con el proceso penal. Por ejemplo, la reserva del fallo. La reserva del fallo implica que la fiscalía, el juzgado va a abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del sujeto de acuerdo al contexto en el cual se encuentra, ¿no? Y siempre que se acredite que no va a cometer delitos en el futuro. ¿Qué es lo que se realice en este caso? No va a emitir una condena y en su lugar va a establecer reglas de conducta. Esto no enerva bajo ningún principio que no se emita un pronunciamiento sobre la reparación civil, conforme se señala en el artículo 63 y 64. Esto evidencia la autonomía entre la pretensión penal y la pretensión civil, porque si bien es cierto, no hay un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal, eso no enerva la posibilidad de que exista un pronunciamiento sobre la responsabilidad civil. Lo mismo ocurre en el caso de la prescripción. El hecho de que prescriba un delito no enerva la posibilidad de que el juez emita un pronunciamiento sobre la responsabilidad civil. En este caso tenemos como ejemplo lo dispuesto por la Corte Suprema en la Casación 1803-2018 del 23 de septiembre del 2020. También esto se evidencia en que el pronunciamiento judicial sobre la reparación civil siempre excede los límites del injusto penal, porque para determinar la responsabilidad penal yo me tengo que ceñir a lo establecido en el tipo penal para advertir si en el caso concreto se configura o no el delito. En cambio, para la responsabilidad civil eso no interesa. En realidad se exceden los presupuestos de los elementos del tipo penal, porque no solamente, por ejemplo, en el caso de homicidio voy a verificar el resultado muerto, sino que voy a ir más allá, incorporándome en mi análisis el proyecto de vida
de la víctima, por ejemplo, ¿no? Otro elemento no menos importante de la responsabilidad civil es el principio de rogación o principio dispositivo, que evidencia la naturaleza disponible de la pretensión civil. ¿Esto qué quiere decir? Que la promoción o defensa de los intereses patrimoniales va a depender del Ministerio Público o del actor civil. Del Ministerio Público siempre y cuando la víctima no se haya constituido en actor civil. Entonces, esto también tiene como resultado de que el actor civil puede desistirse, puede transar, puede incluso renunciar a que se emita un pronunciamiento sobre la responsabilidad civil en la vía penal porque quiere acudir a la vía civil para que se emita un pronunciamiento correspondiente. Ahora bien, aquí quiero detenerme para señalar lo siguiente. Eh, Cuando existen casos de absolución o sobreseimiento, como mencioné, esto no supone, no enerva la posibilidad de que emitan un pronunciamiento sobre la reparación civil. Sin embargo, esto de ninguna manera se puede entender como una obligación del Ministerio Público para solicitar una reparación civil. Como mencionamos, debido al principio de rogación o dispositivo, la promoción o defensa de intereses patrimoniales recae en el Ministerio Público o siempre y cuando no sea constituido la víctima como actor civil. Entonces, tiene que formularse necesariamente una pretensión. En estos casos en que no existe actor civil y solamente el Ministerio Público está defendiendo los intereses patrimoniales y existe un requerimiento de sobreseimiento, eso no obliga al Ministerio Público a solicitar una reparación civil, sino a emitir un pronunciamiento sobre ello, ¿no? Debe existir una solicitud expresa sobre el objeto civil siempre. Y bueno, estos son algunos de los puntos en los cuales yo me quería detener para evidenciar la autonomía de la reparación civil y fundamentar que la acción civil tiene su fundamento en el daño provocado y no en la comisión del delito. Otro problema que advertimos es que, por el cual no debería acumularse las pretensiones, es que el principio de economía procesal, la conexidad heterogénea de las pretensiones, la finalidad de evitar sentencias contradictorias, son supuestos o principios que no tienen rango constitucional, ¿no? Y eso se evidencia frente al derecho que tienen todos los justiciables al juez natural. ¿Qué implica el juez natural? El juez natural implica el derecho que tienen las partes a que conflictos de intereses o la incertidumbre jurídica sean resueltos por un tercero imparcial e independiente predeterminado por ley, pero además que esta persona tenga la especialización requerida para emitir un pronunciamiento sobre la materia que le es atribuida. En el caso del derecho penal, los operadores de justicia no tienen esa especialización en todos los casos sobre el derecho civil y allí eh, entra en conflicto lo mencionado porque existen varios problemas para resolver pronunciamientos sobre el extremo de la reparación civil. Muchos de ellos se materializan en el hecho de que no comprenden todos los daños resarcibles de la víctima, ¿no? Entonces, aquellos daños resarcibles que no han sido considerados por el juez penal, luego son invocados en la vía civil para que sean atendidos, ¿no? El proceso penal no agota así todos los daños resarcibles por el hecho lícito, por lo que siempre queda deshabilitada esa posibilidad de ir a la vía civil en defecto de la vía penal. Entonces la acumulación en realidad queda sin fundamento, ¿no? Por ejemplo, un accidente de tránsito donde no se ha tenido en consideración el daño moral. Otra situación que hay que tener en cuenta es que cuando uno tiene un juez experto, se reducen también los tiempos, ¿no? Se reducen también los tiempos para resolver un determinado caso porque no va a incurrir en demasiado tiempo para poder buscar la respuesta correcta y emitir un pronunciamiento sobre la materia civil. Una persona que no tiene la especialización debe de informarse, debe de buscar información, jurisprudencia, porque no es una materia que es su especialidad. Entonces allí lleva un montón de tiempo como para encontrar la respuesta correcta. En cambio, un juez especializado reduce el tiempo y esfuerzo para resolver un caso complejo y además incrementa la posibilidad de poder resolver varios casos en el menor tiempo posible. Por lo que, de forma preliminar, he tratado de esbozar algunos argumentos
por los cuales yo considero que debería desacumularse la pretensión penal, la pretensión civil y la pretensión penal en el proceso penal. Y debería ser un juez especializado quien emita un pronunciamiento sobre la reparación civil, ¿no? Bueno, continuando con la responsabilidad civil en el proceso penal. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Tenemos que tener en cuenta que la regla de la responsabilidad en el proceso penal es atribuir responsabilidad civil a quien provoca directamente el daño, ¿no? No obstante, ahí existe una excepción que es aquella obligación de indemnizar a quien no ha participado en la provocación del daño de forma directa, pero responde por un hecho ajeno, un hecho cometido por un tercero al cual se encuentra vinculado. En este caso, la responsabilidad vicaria. Pero como es una excepción, evidentemente debe interpretarse de manera restrictiva y siempre verificándose los presupuestos establecidos por la norma. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de la responsabilidad civil directa, ¿no? Ya en materia de el proceso penal. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad civil directa, y esto no es muy conocido en el derecho penal, hablamos de aquellas personas que cometen el daño de forma directa, ¿no? En este caso, el causante principal, el autor del daño, los coadyuvantes o partícipes, ¿no? Que pueden ser el incitador o el ayudante en sentido estricto. Vamos a hablar de cada uno de ellos porque el título de intervención es diferente y esto repercute en la consecuencia jurídico-civil para cada uno de ellos. La responsabilidad civil directa viene dada por aquellos sujetos, como mencionaba, que participan de forma directa en la provocación del daño. Tenemos al causante del daño, quien es el autor de la provocación del daño, es el autor del hecho, de la acción u omisión que provoca un hecho, un daño, ejecute el hecho de forma directa, ejecute el hecho generador del daño, por ejemplo el delito, ¿no? Y tiene la obligación de indemnizar íntegramente a la víctima. Luego tenemos a los coadyuvantes, ¿no? Autores secundarios, el ayudante y el incitador. El ayudante colabora o presta asistencia a quien ejecuta la conducta dañosa, mientras el incitador fomenta, estimula, instiga a otro a ejecutar ese hecho generador del daño, ¿no? En el caso del ayudante, se establece como consecuencia jurídico-civil un pago de una indemnización proporcional a su grado de responsabilidad y en el caso del licitador también. ¿Cuál es el problema aquí? Es que se suelen confundir dentro de la responsabilidad civil directa la responsabilidad vicaria y dentro de la responsabilidad civil directa situaciones de provocación directa del daño y provocación directa del daño mediante la ayuda o la incitación. Muchas veces de forma desordenada se atribuye a determinadas empresas responsabilidad civil por el artículo 1969, 1978 y dentro del 1978 sin diferenciar si es ayudante o incitador y al mismo tiempo señalando que es autor y coadyuvante. Como podemos ver, yo no puedo decir que una persona es autor y partícipe al mismo tiempo de un hecho. Soy autor o soy partícipe. Y dentro del universo de los partícipes, soy ayudante o soy incitador. Pero eso se suele confundir, sobre todo en el proceso penal peruano, que suelen invocar estas normas de forma desordenada. Esto es vital que se diferencie porque la consecuencia jurídico-civil es diferente, ¿no? Como vemos en el autor del daño, obligación de indemnizar de forma íntegra. En cambio, en los coadyuvantes, de forma proporcional. Ahora bien, ya habiendo delimitado la responsabilidad civil directa, tenemos que pasar a conversar acerca de la responsabilidad civil indirecta. Siguiente, por favor. Siguiente. En esta responsabilidad civil indirecta vamos a hablar del tercero civilmente responsable. En el proceso penal peruano
no existe una delimitación clara de la responsabilidad civil directa y la responsabilidad civil indirecta. Siempre se ha asociado como responsable del pago de la indemnización al imputado, a los cómplices y a las empresas que participan, que son empleadoras de los mismos en caso de que exista un vínculo material con estas personas. En este caso de las empresas se suele señalar, se le suele atribuir la calidad de parte como tercero civilmente responsable de un proceso penal. Sin embargo, me he detenido en poder mencionar que en la responsabilidad civil directa existen diversas modalidades y contribuciones diferenciadas que establecen una consecuencia jurídico-civil distinta. ¿Y por qué? Porque esto de ninguna manera puede confundirse con el responsable civil que veremos más adelante, ¿no? La única categoría de persona jurídica como sujeto que responde por el pago de la indemnización es el tercero civilmente responsable. El tercero civilmente responsable es aquella persona que puede ser natural o jurídica que se encuentre obligada al pago de una reparación civil por la realización de un daño provocado por la conducta desplegada por un tercero con quien mantiene un vínculo jurídico o de hecho, ¿no? El fundamento de la atribución de esta responsabilidad es la responsabilidad aquiliar, es decir, la culpa invigilando, ineligiendo y educando es la responsabilidad que viene dada por haber elegido, supervisado a las personas que se encuentran bajo su guardia, custodia o mantienen determinada relación jurídica con un tercero. Este tercero civilmente responsable se encuentra reconocido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, señalando que va a responder conjuntamente con el imputado aquel que tenga responsabilidad civil por las consecuencias del delito, ¿no? Van a ser incorporadas como parte procesal a la solicitud del Ministerio Público o del actor civil. Asimismo, presentan dos presupuestos que tienen que concurrir en el caso para poder invocar su incorporación, la incorporación de una persona natural o jurídica como tercero civilmente responsable del proceso, ¿no? En principio, se tiene que verificar que existe una relación de dependencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el responsable directo o principal del daño se debe encontrar en una relación de subordinación respecto del tercero, ¿no? El tercero debe estar en una relación de subordinación respecto al responsable directo y principal, lo cual implica que el responsable principal no debe actuar según su propio arbitrio, sino sometido a la dirección de un tercero. Y además que el acto generador de responsabilidad debe ser cometido por un subordinado en el desempeño de sus servicios. Con relación a la dependencia o subordinación, debemos señalar que el tercero debe estar bajo la dirección del principal, debe estar subordinado. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejecutor no debe actuar bajo su libre albedrío, ¿no? Y esta relación de subordinación o dependencia no necesariamente tiene que ser jurídica, también puede ser de hecho, onerosa, gratuita, duradera, permanente o circunstancial. No necesariamente debe ser legal. Y como mínimo se requiere que exista un beneplácito, una anuencia o una aquiescencia del tercero a realizar la acción por encargo del responsable directo. El acto generador de la responsabilidad civil debe ser realizado en el desempeño de sus funciones, obligaciones de servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que no debe extralimitarse sus funciones, no debe ejecutarse el acto dentro de las competencias y funciones y habilitaciones que se le han encomendado, ¿no? No debe excederlas, ¿no? Además de esto, el responsable directo principal respecto al tercero y el tercero están obligados de forma solidaria al pago de la reparación civil. Ahora bien, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El artículo 111 que he mencionado hace unos instantes y que podemos ver
en pantalla, si bien es cierto, hace referencia al tercero civilmente responsable, no, en la práctica judicial suele ser confundido con el responsable civil, cuyos presupuestos conversaremos más adelante, ¿no? Sin embargo, esta regulación del artículo 111 sí permite invocar la existencia de un responsable civil de forma implícita, ¿no? Como veremos más adelante. Aquí me quiero detener, no sé si podemos avanzar 2 láminas más. La siguiente, por favor. Sobre el recurso de casación 498-2019 de Cajamarca, ¿no? Que además de establecer los presupuestos para incorporar a una persona natural o jurídica como tercero civilmente responsable, y ratificar lo señalado a nivel de forma uniforme en la jurisprudencia, es que evidencia un caso en el cual no existió una relación de dependencia entre el interresponsable directo y el tercero civilmente responsable, ¿no? En este caso se evidenció que no existía una relación de dependencia entre los efectivos policiales y Minera Yanacocha, a quien se le solicitaba ser incorporada como tercero civilmente responsable. Sucede que Minera Yanacocha había firmado un convenio de prestación de servicios de seguridad privada para la mina, lo cual está legalmente habilitado para determinadas empresas privadas y en las cuales contratan a los policías para que les brinde el servicio de seguridad. Con ocasión a ello, los efectivos policiales cometieron algunas irregularidades que fueron constitutivas de delito. Entonces, en ese caso se quiso incorporar a Minera Yanacocha como tercero civilmente responsable por los delitos cometidos por estos efectivos policiales, porque se señalaba que habría existido una relación de dependencia entre Minera Yanacocha y efectivos policiales por la suscripción de este convenio y que estos efectivos policiales habían realizado estos delitos en el marco de la ejecución de sus obligaciones y servicios, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema en esta casación ha señalado de manera categórica que no existe una relación de dependencia porque si bien es cierto, existe un convenio de prestación de servicios de seguridad, los efectivos policiales responden a su comando, es decir, las instrucciones, la dirección y la atribución de obligaciones y responsabilidades están establecidas por el órgano supervisor de la Policía Nacional del Perú y no por Minera Yanacocha. Por lo tanto, se estableció que los delitos cometidos por los efectivos policiales no pueden ser atribuidos a Minera Yanacocha en calidad de tercero civilmente responsable para afrontar el pago de la reparación civil, ¿no? Esto es muy importante porque establece, pues, qué debemos entender sobre vínculo jurídico, sobre relación de dependencia y si en un caso contractual es suficiente como para poder establecer que existe una relación de subordinación entre los ejecutores de la prestación de servicios y la propia empresa. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Luego vamos a volver a ese cuadro. Quiero detenerme en el responsable civil. Perfecto. Como mencionamos al inicio, la responsabilidad civil directa implica la atribución de responsabilidad contra quienes han participado de forma directa en la provocación del daño. Así hemos tenido el artículo 1969, a quien atribuye responsabilidad al autor del daño de forma directa, a los coadyuvantes, el ayudante, que es el autor secundario del daño, a quien ha colaborado, prestado asistencia, a quien ejecuta la conducta dañosa que está establecida en el artículo 1978 del Código Civil, el incitador, quien es el que fomenta, estimula o instiga a otro a ejecutar el hecho generador del daño, que también está previsto en el 1978 del Código Civil, y el tercero civilmente responsable, que no es responsabilidad directa, sino es responsabilidad vicaria porque responde por un hecho cometido por un tercero ajeno respecto del cual tiene una relación de subordinación, ¿no? Los tres primeros, como mencioné, configuran el universo de la responsabilidad civil directa, mientras que el último hace referencia a la responsabilidad civil indirecta o vicaria. Sin embargo, existía la discusión de una nueva categoría, que era el responsable civil en el proceso penal. Como mencioné hasta hace unos instantes,
En el proceso penal, sujetos pasivos de la responsabilidad civil siempre han sido los imputados, las personas jurídicas pasivas del delito, en virtud de las cuales se colocan las consecuencias accesorias del artículo 105 del Código Penal. Pero como sujetos que no participan en el hecho y que sin embargo responden patrimonialmente, solamente se encuentra al tercero civilmente responsable. Sin embargo, una figura que puede atribuir responsabilidad civil a una persona jurídica en virtud de esta nomenclatura no existía hasta el año hasta los últimos años, en la cual la Corte Suprema ha emitido la casación 951/2018, en virtud de la cual atribuye la calidad de responsable civil, no de tercero civilmente responsable, al ANSAC por haber provocado el daño consistente en haber participado, en haber propuesto un reajuste de tarifa que contraviene lo establecido en el ordenamiento jurídico. Esta casación del AXA se da en el marco de la adenda de bancabilidad de línea amarilla, en virtud del cual Domingo Arzubial, un funcionario de la Municipalidad de Lima, ya fue condenado por el delito de negociación incompatible, ¿no? En este caso se señala que el Poder Judicial no podía atribuir la calidad de tercero civilmente responsable al ANSAC porque los imputados que habían cometido el delito no tenían una relación de dependencia con la empresa, ¿no? Sino con la Municipalidad de Lima. Eran funcionarios que se debían a la Municipalidad de Lima y no al ANSAC. Por eso no existía una relación de dependencia y tampoco se podía señalar que se predicaba que ellos habían cometido los hechos ilícitos en el marco de sus funciones y habilitaciones. Sin embargo, al haber propuesto una fijación de tarifa de peaje contraria a lo establecido en el contrato de concesión y contraria a lo establecido en el ordenamiento jurídico, defraudando patrimonialmente al Estado, es que se señala que LANSAC había contribuido de forma directa en la provocación del daño a partir de su propia conducta. Ella se benefició, por lo cual responde como responsable civil y no como tercero civilmente responsable. Ahora bien, siguiente, por favor. Siguiente. Esta nueva categoría, entre comillas, de responsable civil traída a colación con ocasión a la expedición de esa casación implicaría que el responsable civil sea una nueva parte procesal. Mi propuesta es que no, porque como mencionábamos, el artículo 111 del Código Procesal Penal ya establece que el imputado, conjuntamente con aquellas personas que hayan participado en la consecuencias del delito, que tengan responsabilidad civil por las consecuencias del delito, podrán ser incorporadas como parte en el proceso penal. Es decir, lo que se exige es que las personas actúen conjuntamente con el imputado y tengan responsabilidad civil por las consecuencias del delito. En ese caso, se señala que a partir de una interpretación conjunta del artículo 111, el artículo 92, 93 y 101 del Código Penal que establecen el universo de exigencias que exige la indemnización, la norma por la cual se regula la reparación civil en el proceso penal, evidencian pues que el responsable civil estaría reconocido de forma implícita en el artículo 111 del Código Procesal Penal. Más allá que la nomenclatura del título del artículo 111 haga referencia al tercero civilmente responsable. Entonces, atendiendo a que las normas 92, 93 y 101 del Código Penal establecen que la reparación civil se rige por las normas del Código Civil y el responsable civil es responsable directo del pago de la reparación civil en virtud de las normas del Código Civil, se puede establecer que en el artículo 111 de manera tácita se reconoce la existencia de esta categoría señalada en la casación mencionada. En ese caso, siguiente por favor. En ese caso, los sujetos pasivos de la responsabilidad civil en el proceso penal serían los que vemos en la tabla. El causante del daño en virtud del artículo 1969 del Código Civil, que es el responsable civil, el imputado y todo aquel que provoque el daño de forma directa sería
aplicable esta norma del 1969 del Código Civil por responsabilidad civil directa. Aquí encajaría el responsable civil mencionado por la casación del caso Lanza. También dentro de la responsabilidad civil directa se podría diferenciar entre los autores secundarios, el ayudante y el incitador, ¿no? Que no participan de forma directa, pero sí coadyuvan a la realización del delito mediante una colaboración o asistencia necesaria para ejecutar la conducta engañosa o una estimulación e instigación a otro para ejecutar el daño. Esto como responsables civiles directos, ¿no? Y finalmente, responsabilidad civil indirecta, el tercero civilmente responsable establecido en el 1981 del Código Civil, que responde por un hecho realizado por un tercero ajeno con el cual mantiene un vínculo jurídico o de hecho en virtud de una relación de dependencia, ¿no? Verificando siempre los presupuestos mencionados. Por lo tanto, es posible, con esto concluyo, es posible atribuir a una persona jurídica la condición de tercero civilmente responsable por el artículo 1981 del Código Civil y a su vez señalar que es responsable civil por el artículo 1969, 1978 y 1978 del Código Civil. No. Eso es una mezcla de instituciones patrimoniales, de instituciones civiles que tienen consecuencias jurídicos civiles diferentes y títulos de inversión distintos. El tercero civilmente responsable responde por un hecho ajeno, cual no ha participado y no hay forma de atribuírselo más allá del vínculo de dependencia que existe con ese tercero y verificando los presupuestos señalados. Entonces, ¿soy tercero civilmente responsable o soy responsable civil directo? Y si soy responsable civil directo, me dirás si yo soy autor del daño de forma directa o soy un autor secundario. Y si soy un autor secundario, soy ayudante o un incitador. No podemos mencionar estas cuatro categorías de forma indistinta porque, como señalé, el título de intervención es distinto y las consecuencias jurídicas civiles también. Muchas gracias. Estimada doctora, muchísimas gracias por la excelente disertación que nos ha brindado en esta sesión. Esperamos en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre será todo un honor, todo un gusto poder escucharla y poder aprender de usted. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, doctora.